Casi todos estos pueblos hicieron una hermosa cerámica con características individuales que permite distinguir a una cultura de las otras. La escritura, el calendario y los conocimientos astronómicos alcanzaron su más alto desarrollo. En muchos lugares existen monumentos fechados y estelas conmemorativas, pinturas murales al fresco, y la religión se enriquece con nuevas deidades y nuevas formas de culto. La importancia de la cultura teotihuacana. El valor fundamental de Teotihuacán es que es la primera gran ciudad y el foco que irradia sobre todo el México antiguo. Era un gran centro religioso con grandes construcciones ceremoniales y una zona residencial de la clase sacerdotal y de los funcionarios administrativos. En torno a este centro se alzaban las casas del resto de la población urbana y en las afueras se hallaban las aldeas de los campesinos que se congregaban en la metrópoli con ocasión de las grandes fiestas religiosas. La cultura teotihuacana ejerció poderosa influencia sobre las otras ciudades clásicas, desde la Mesa Central hasta Guatemala por el sur, hasta la Huasteca por el noreste y Culiacán, Sinaloa por el occidente, ya sea en el estilo arquitectónico o en los estilos decorativos y las representaciones religiosas o en forma de cerámica ceremonial y de las figurillas de barro. La evolución de Teotihuacán. Durante su primera época, a principios de la era cristiana, algunos grupos del Preclásico Superior se asentaron en el valle de Teotihuacán, donde se han encontrado restos de cerámica y figurillas que se asemejan a las de Zacatenco y Ticomán, y además se reconstruyeron las primeras plataformas que más tarde sirvieron de núcleo para edificar las teocalis del Sol y de la Luna. En el segundo periodo 100 a 250 después de Cristo se nota la coexistencia de dos culturas, una de ellas de filiación olmeca con un arte simbólico y un culto enfocado a la deidad del agua, que provenía tal vez de la costa del Golfo o del Valle de Morelos, y se sobrepuso a los grupos agrícolas establecidos con anterioridad, haciendo evolucionar la cultura de ese centro. En este periodo se construyeron los teocalis del Sol y de la Luna, siguiendo la tradición preclásica del Valle de México. Al mismo tiempo, se comienza a ensayar un nuevo estilo en las construcciones, como se advierte en el templo llamado de Quetzalcóatl, consagrado a la deidad del agua y de la lluvia. Durante la tercera época, 250 a 650, Teotihuacán alcanza su máximo desarrollo y su cultura influye sobre toda Mesoamérica. Parecen haber existido algunas colonias teotihuacanas en diversos lugares del país que no significan conquista militar ni dominio político, sino un tipo de relaciones pacíficas basadas en el intercambio comercial y cultural, como se advierte en Azcapotzalco, Tlapacoya y Chalco en el Valle de México, en Gualupita y Chalcatzingo, Morelos, en Cholula, Puebla, en Tajín, Veracruz, en Ixtepec, Jalisco, etc. Por último, viene la decadencia y ruina de este imperio cultural teotihuacano, de 650 a 850 después de Jesucristo, fechas en que se registra la llegada de nuevos invasores al Valle de México. Los teotihuacanos confinaban al norte, más allá de la Mesa Central, con pueblos de baja cultura como los otomíes y otros pueblos aguerridos
como los huastecos, a los cuales era necesario mantener a raya constantemente, hasta que tiempo después sucumbieron bajo la presión de esos bárbaros. Su economía. Los teotihuacanos conocieron el cultivo de varias plantas alimenticias e industriales, el maíz, frijol, calabaza, chile, algodón, maguey, etc. Y realizaban sus faenas agrícolas por el sistema de roza o desmonte, y construyeron terrazas de cultivo en las laderas de los cerros, canales de riego y chinampas en las orillas del lago. La alimentación se complementaba con los productos de caza, venado, liebre, pavo silvestre, la pesca y recolección de nopales, tunas, etc. Los utensilios domésticos y de trabajo que empleaban consistían en metates y manos de piedra, cerámica doméstica, malacates para torcer el hilo y telares para tejer, agujas de hueso para coser, sellos para grabar la alfarería y pintarse el cuerpo, punzones, taladros y cinceles para labrar la madera, pulidores para alisar las paredes y pisos, raederas para raspar las pieles y el maguey, machacadores para hacer el papel, etc. La falta de ciertos productos y materias primas se cubría por medio del comercio local o foráneo. Sociedad. En Teotihuacán había un estado teocrático en que la clase sacerdotal había absorbido y concentrado no solo las funciones religiosas y ceremoniales, sino también las políticas y administrativas bajo la dirección suprema de un rey sacerdote.